Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Santo, santo, santo eres Dios. La iglesia se postra ante tu voz. Santo, santo, digno eres tú. Los cielos proclaman que reina Jesús. Cielos abiertos sobre este lugar. Estamos hablando acerca de estar en luz y hemos visto en estos martes, ¿verdad? Lo relativo a ella. Si ya nos ayudó a compartirlo, por favor le pido que me acompañe en su Biblia, por favor. Vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender lo que el Señor quiere a nuestra vida. Decíamos que la luz tiene que ver con la vida, que todo aquel que vela está en luz, que todo aquel que vela está en el entendimiento, que todo aquel que vela está con los ojos abiertos al Señor, ¿verdad? Y encontramos en 1 Corintios capítulo 12, por favor ayúdenme a leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. En estos tiempos que vivimos, para no ser llevados por el engaño, se requiere que conozcamos acerca de los dones espirituales como está escrito. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo ¿qué? 2. ¿Qué tan importantes son los dones en la iglesia del Señor? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. 1 Corintios 12, 1 y 2, el apóstol Pablo escribe, pero sabemos que es una palabra que el Señor le ha dado para la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoren, ¿qué? Acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Qué pasa si ignoro acerca? Versículo 2, por favor. Saben que cuando eran gentiles, estaban en la condición de gentiles. Acuérdense que para el Señor ha habido dos condiciones, los judíos y el resto, ¿verdad? El resto del mundo, como dicen las selecciones de los equipos, los judíos y los gentiles. Pero una vez que estamos en Cristo, no pertenecemos ni a uno ni a otro. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Amén, amados hermanos. Y dice en el versículo 2, saben que cuando eran, Dios me dio nuevo nacimiento, por eso yo era y ya no soy. Saben que cuando eran gentiles les extrañaron, llevándoles como se les lleva a los ídolos mudos. Todo aquel que ignora acerca de los dones espirituales es llevado o puede ser llevado como se trata de los ídolos en las peregrinaciones, sin que el ídolo pueda decir dale para acá o dale para allá, o bájame o no tan rápido, más lento. Todo aquel
¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo dotado por Dios. Es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo ha sido dotado. Dios le dio. Pastor, pero ¿cómo puedo saber yo? Si eres parte del cuerpo de Cristo, eres un cuerpo dotado. Vamos a leer algunos pasajes para comprobar esto. Y si ignoras acerca de los dones, puedes ser llevado, puedes ser engañado. Acompáñame por favor a Isaías. A Isaías, por favor. Capítulo 61, versículo 10. La iglesia es un cuerpo de creyentes dotado, a quien Dios ha dado dones, y debe de ejercitarse en el uso de ellos y debe de conocer acerca de ellos, porque si ignora, será llevado como se lleva a los ídolos. Así está escrito. 61:10, versículo 10, ¿lo tenemos? En gran manera, dice el escritor, ¿cómo? En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos coinciden con eso? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Ojo, nuestra alegría es el Señor. Nuestra alma se regocija en el Señor, no en los dones. Pero vea, ¿por qué en Dios? Porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada ¿con qué? Con sus joyas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él viste de salvación, que Él cubre con justicia, pero que Él ha dotado a la iglesia como un novio o una novia con sus joyas. Nadie que esté en el cuerpo, hermanos, debe de adolecer o de carecer de dones espirituales. Y le explico por qué. Porque Dios nos ha dotado, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le escribe eso a Corintios. Veamos por favor a Corintios. Regresemos, vimos Isaías 61:10. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 1. Dios es bueno, ¿verdad? Vea lo que está escrito y en lo que el Señor nos llama a entender, nos llama a conocer. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, vamos a leer aquí. Dije 1 Corintios 1, ¿verdad? Déjeme ver qué versículo, ya lo perdí. Dice ahí a partir del versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Pablo le escribe a los corintios, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, verso 7, de tal manera que nada les falta, ¿en qué? Léalo, nada les falta
en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema de Corinto no era un problema de dones, porque nada les faltaba, ¿estás de acuerdo? En todo habían sido enriquecidos, pero ellos ignoraban acerca de los dones. No es que no los tuvieran, pero no sabían lo que tenían. Vivían en un desorden. Alguien pudiera decir, ve pastor, entonces el problema son los dones, porque Corinto era una iglesia muy carnal. Entonces el problema son los dones. No, el problema es la ignorancia acerca de y la falta de ejercicio. El no tener la pericia en los dones. El no ser entendido para qué Dios los da. El problema no son los regalos, no son las joyas. El problema es la ignorancia que hay acerca de esa dádiva. ¿Usted cree que Dios hace algo en vano, amado hermano? ¿Usted cree que Dios le va a dar algo así para que usted se pierda o yo? ¿Usted cree eso? Pues la verdad es que no. El problema de Corinto es que ignoraban acerca de los dones. Y como ignoraban, eran llevados como se lleva a los ídolos mudos. Pero no era carencia, eran un cuerpo dotado. Eran un cuerpo dotado. Volvemos a leer, por favor, 1 Corintios 12. Vea lo que dice el Señor. 1 Corintios 12. ¿Lo tienes ya? Muy bien. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 7. Verso 7. Escúchelo. No hay pretexto. Si estás ignorando que tienes un don, tienes un problema con Dios. Si estás ignorando acerca de los dones, tienes un problema con Dios. Si dices que no tienes, creo que tienes un problema grave con Dios. Vea por favor lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Cada palabra es importante en las Escrituras. ¿Qué dice? Pero ¿a quién? A algunos. A algunos. ¿Cambia mucho de algunos a cada uno? Sí, porque si dijera algunos, pues está excluyendo. Pero si dice a cada uno, entonces tenemos un tema, porque a todos nos ha dado. Y eso que nos ha dado es manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Pero a cada uno, según leemos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí luego menciona 9 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Empieza por palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿verdad? A otro dones de sanidades, hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es muy importante, si contamos los dones y los revisamos, que gran parte de ellos tienen que ver con hablar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, hablar lenguas, interpretación de lenguas. Ya al menos ahí van 5 que tienen que ver con el hablar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque dice que si se ignora acerca de, seremos trasladados como se traslada a los ídolos mudos. 1 Corintios capítulo 14, por favor. Ayúdenme ahí ahora. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Hermano, esto no tiene que ver si uno es de una denominación o de otra, o si de aquellos o de estos. No, esto tiene que ver con el cuerpo.
el cuerpo fue dotado, fue vestido de salvación, fue cubierto con manto de justicia y Dios le dio joyas, les dio arietes, Dios le dio regalos. No se debe ignorar porque Dios los dio, tienen una función. Aquí lo dice en el 14:12, ¿lo encontramos? Vea por favor. Así también ustedes, pues, que anhelan, o sea que los dones se pueden, ¿qué? Anhelar, porque decíamos la semana que Él repartió como Él quiso. Pero también decíamos en 1 Corintios 14 que hay que seguir el amor y hay que procurar los dones. Porque a lo mejor yo no tengo un don, pero yo anhelo tener aquel don. Y se puede tener, porque Dios reparte, pero también nos deja a nosotros el poder anhelar, el poder procurar lo que no tengo. Hablando de dones espirituales. Amén, amados. Y según la palabra de Dios, no ignorar acerca de. Bien. Vea por favor lo que dice nuevamente el 12. Así también ustedes, pues, que anhelan, ¿qué? ¿Alguien aquí anhela dones espirituales? Levántame la mano, por favor. ¿De verdad? ¿De verdad? Tienes que anhelarlos. Así pues, ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren, ¿qué? ¿Tener uno? ¿Tener dos? ¿Procuren qué? ¿Procuren qué? Abundar en ellos. Qué interesante. Procuren abundar en ellos, pero ¿cuál es el resultado? ¿Verme yo todo enjollado? Imagínense una persona, voy a decir esto con cuidado, las hermanas que usan joyas, o a veces los hombres, ¿verdad? Un anillo, una pulsera, no sé, un collar. Si usted tiene joyas, ¿se pone todas las joyas en un solo evento? ¿Es así? Ponte todo, es más, hasta pide prestado. Ponte hasta de plata, ¿así es? No, ¿verdad? Hay ciertas ocasiones que se utilizan un tipo de joyas u otro tipo de joyas. Un tipo de regalos son dones, son regalos, u otro tipo de regalos. Bueno, aquí dice que abundemos en ellos para que sea edificada, ¿qué? La iglesia. El asunto de los dones espirituales no es un asunto de presunción de lo que Dios me ha dado, sino de edificación a la iglesia en la cual nos congregamos y pertenecemos. ¿Estamos aquí? No es presumirle a nadie nada, porque aparte ya dijimos que en los dones no hay méritos, es un regalo de Dios. Es gracia divina, no forman carácter. Es una joya, es un arete, es una pulsera, es una cadena que alguien trae de valor, pero no forma carácter, pero sí sirven para la edificación de la iglesia cuando la iglesia no ignora acerca de ellos. De otra manera nos llevan como se lleva a los ídolos mudos. No es la voluntad de Dios. Dios a cada uno nos ha dado. Y si tú no tienes, tú tienes que preguntarle a Dios y te va a mostrar que si eres parte del cuerpo, Él te ha dotado. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Él te ha dado de esos dones espirituales. Bendito sea su nombre. Pero vamos a seguir adelante y vamos a revisar esto. Porque aparentemente los corintios, en los cuales nadie tenía falta, en todo estaban enriquecidos, volvemos a insistir, su problema no es que los tenían o no los tenían, su problema es ignorancia de lo que se tiene. No hay entendimiento de lo que Dios ha dado. O probablemente algunos se conformaron, pero la Biblia dice, los que anhelan procuren abundar en ellos para que la iglesia sea edificada. Hermanos amados, si nosotros nos remitiéramos a lo que muchos dicen, que solo la Escritura es suficiente, la Escritura está ratificando que necesitamos tener dones para no ser llevados. La Escritura es la que me está diciendo a mí. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. Esto no es del Nuevo Testamento. Ni yo quiero, vuelvo a insistir, ni yo quiero que la gente venga a presumir aquí sus dones.
No quiero que venga todo enjollado espiritualmente hablando y le diga a la gente, ves, yo sí tengo. No, que la iglesia sea edificada. Es por eso que Dios ha dado los dones y es por eso que Dios quiere que se sepa acerca de ellos, porque se ignora bastante. Ahora el Señor repartió como Él quiso, Él ha dado, pero usted puede procurar según lo que leíamos. Mire, le voy a mostrar en el Antiguo Testamento cómo Dios trae los dones a la iglesia para edificación de la iglesia. Pastor, pero allá en el Antiguo Testamento no hay iglesia. Sí, pero Dios tiene una analogía, una comparación entre el reino de un hombre allá llamado David y la que hoy se conoce como la iglesia. Y te quiero pedir que me acompañes, por favor, así como leímos Primera de Corintios 12, solamente te recuerdo que también lo cita, ¿quién dijimos la semana pasada? Romanos 12. Fíjese qué interesante. Primera de Corintios 12 registra los dones espirituales, los ministerios y las operaciones. Romanos 12 menciona otros dones que, aunque no están dentro de los 9 dones espirituales, tiene que ver con presidir, con exhortar, con repartir, cosas que ya hemos leído, pero que no necesariamente te dan discernimiento espiritual. Vea por favor estos patrones. Primera de Corintios 12, Romanos 12, usted puede leer ahí acerca de los dones a partir de Romanos 12, 3 en adelante. Yo no lo voy a leer. Lo que sí te voy a mostrar es cómo en Primera de Crónicas 12, para variar, Dios está dotando al rey David para que su reino sea fortalecido. ¿Y qué le dio Dios a David? Dones. Vamos a leerlo, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Cuando lo tenga me lo hace saber. Así como Primera de Corintios 12, así como Romanos 12. Veamos, por favor, lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 12. Para los que no lo saben, aquí está la conformación del ejército de David. David, aquel que se había ido a refugiar a una cueva, la cueva de Adulam, y que le habían llegado vagos, viciosos, todo tipo de gente, endeudados, quebrados, tronados, divorciados, abandonados, y todo, casi todo lo que termina en nados. De eso se empezó a conformar el ejército, hasta que llegó un punto y dijo, bueno, ¿soy rey o no soy rey? Y ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, ¿sí? Me va a ayudar a leer a partir del verso 17. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas 12, 17. ¿Sí? Muy bien. Vea por favor lo que dice. Y David salió a ellos. Vienen de todas las tribus a juntarse con él. Él ya no sabe si realmente Dios lo ha puesto como rey, porque ha pasado mucho tiempo desde que lo ungieron. Y él sigue sin ser rey, al contrario, ahora Saúl lo quiere matar, anda en asalto de mata, como se dice, va a una cueva, ahí se le juntan pura gente de verdad que en ese momento no valía nada, gente que se dedicaba a cualquier otra cosa menos a algo de beneficio. Pero a partir del verso 17 dice, y David salió a ellos porque llegó un grupo de personas y les habló diciendo, si han venido a mí para paz, ¿y qué? Y para ayudar, mi corazón será unido con ustedes, mas si es para entregarme a mí, fíjese la incertidumbre, vienen de todas las tribus y dicen, ¿vienen a entregarme o vienen conmigo para paz? Si vienen conmigo para paz, mi corazón se une con ustedes. Dice, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Ahora vea la respuesta que le da un hombre lleno del Espíritu Santo, porque los dones son una administración en la economía de Dios del Espíritu Santo. Ya lo leímos ahí en 1 de Corintios 12.
Vea lo que le dicen en el 18. Entonces el Espíritu vino sobre ¿quién? Amasai, jefe de los 30, y dijo: ¿estás conmigo o estás contra mí? Y le dijo por el Espíritu Santo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaías, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También pasaron a David algunos de Manasés y se empiezan a unir como dádivas del Espíritu Santo al reino, fortaleciéndose de David, amados. ¿Estamos aquí? Y empezaron a venir en grupo de miles, de cientos, a unirse con él. Pero esto es lo que determina que uno que se llama Amasai, por el Espíritu Santo dice: es paz, es para contigo, es para tu ayuda, es para fortalecimiento del reino. Estas vidas eran dádivas a David para fortalecer el reino que en ese momento iba a surgir con las 12 tribus. Ahora es muy interesante, si me quiere acompañar unos versículos más abajo, muy interesante. Vamos a leer desde el 31. Vea cómo se le añadían, cómo venían a colaborar. 31. De la media tribu de Manasés, 18,000. Imagínate, le llegaron 18,000 de la media tribu de Manasés. Este hombre que hasta ese momento ya no sabía si Dios le había llamado o no, en este momento su reino está siendo dotado de parte de Dios de todas las tribus. Y dice aquí, de la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. 32. De los hijos de Isaacar, 200. Son poquitos, ¿verdad? 18,000 contra 200. Son poquitos, ¿verdad? De los hijos de Isaacar, 200, pero ¿eran qué? Principales. Ahora vea la porción espiritual, porque hay algunos que dicen que con la onda le pegaban a un cabello. Eso es lo que cita, lo puedes leer en tu casa. Y había otros que eran zurdos, y había otros que eran ambidiestros con el arco. Y era gente bien ejercitada, bien preparada por Dios para dotar al reino de David, que David no entendía en ese momento. No tenía certeza si eran contra o eran a favor, hasta que el Espíritu Santo llenó a uno de ellos y le declaró esa profecía. Ahora, de entre todos esos que se añadieron los hijos de Isaacar. Estamos hablando de las tribus de Israel. Dice en el verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, y mira, ¿cómo eran? Entendidos en los tiempos. Eso es lo que hace el Señor. Dota a su cuerpo, dota a la iglesia para que pueda discernir, para que pueda velar, para que sea entendida. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían ¿quién? Todos sus hermanos. Leamos el 33. De Zabulón, no fueron 200 ni 18,000, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Ya no vamos a seguir leyendo, pero lo que quiero es que veas aquí cómo Dios dota a David. La palabra era fidedigna, la palabra era real. Dios lo había puesto como rey, pero habían pasado muchos años y él no veía nada. Al contrario, parecía que cada vez buscaban más su vida para matarlo. Y llegó a tal punto de decir, bueno, están contra mí o están a favor mío. Pero el Espíritu de Dios llenó a un hombre y le dijo, son dones a tu vida. Imagínate, de la nada le llegan 50,000 hombres que no tienen doblez en su corazón, valientes y que conocen todas las armas. Hermano, esos son dones a la iglesia. Eso es lo que Dios hace con su pueblo, lo dota. Porque aunque Dios pueda dar promesas a la iglesia,
sin estos regalos, sin estas vidas valiosas, entendidos de los tiempos, o que le pueden pegar a un cabello a quién sabe cuánta distancia con una onda, o que pueden tirar el arco tanto con la derecha como con la izquierda y tener la misma puntería, o que pueden manejar todo tipo de armas. Esa es la dotación del Señor a su reino, mis amados. Por eso nosotros debemos de ocuparnos. ¿Por qué? Porque en la edificación del reino, como estamos leyendo ahorita en 1 Corintios 14:12, que nosotros pues que anhelamos dones espirituales, procuren, ¿qué? Abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación del reino. Ha habido tanto desorden, que si se ora en lenguas en voz alta, que si esto, que si profecía, que, ya no sé si es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? El hecho de que haya gente que no tenga la pericia, el hecho de que haya gente que no sepa tirar el arco, por así decirlo, que cuando tire la onda le pega al vidrio en vez de pegarle al blanco, no significa que no sea algo real. No significa que no sea algo verdadero y que se deba de usar. Leíamos ahorita, por ejemplo, don de discernimiento de espíritus. ¿De cuáles? Pues de todos, pastor. De los buenos y qué, y de los malos. La iglesia es dotada para poder discernir. No hay excusa. Lo bueno y lo malo. La iglesia ha sido dotada para entender los tiempos. Es que si no entendemos los tiempos, hermanos, no sabemos qué es lo que nos toca hacer. Y vamos a fallar al Señor. Mire, por favor, lo hemos leído, lo hemos meditado. Hebreos capítulo 5. Vea, por favor, esta constancia del Señor en hablarnos. Si se fija en el 5:10, el escritor, quien quiera que sea, está hablando de Melquisedec. Y en torno a Melquisedec hay demasiado que decir, pero es difícil de explicar según lo que lee en el 11. ¿Puedes leerlo conmigo? Melquisedec es un tema que hoy en día en la iglesia se ignora mucho acerca de ese rey. Mucho que se ignora de Melquisedec. Y el escritor a los hebreos nos explica por qué. Lee conmigo. Acerca de esto, ¿de quién estamos hablando? Melquisedec, la última parte del verso 10, ¿no? Según el orden de quién? Escuche, en el sacerdocio solo había, según el orden ¿de quién? De Leví. Solo existía el sacerdocio levítico que descendía de Abraham. Perdóneme, ¿de Abraham? ¿Quién es el papá de los sacerdotes? Alguien dígame. Les escucho. Aarón, gracias hermana. Aarón viene de la línea de Leví, de ahí del sacerdocio arónico, levita, de ahí encontramos a los sacerdotes. Pero el escritor a los hebreos les dice, ¿qué creen? Hay otro sacerdocio y no es el de Aarón. Y no es el de Leví. Usted tiene que estudiar esto si no lo conoce. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin. ¿Quién es Melquisedec? No tiene papá, no tiene mamá. ¿De quién me estás hablando? Solamente Dios tiene esas características. Y el escritor, que no sabemos quién es, dice, bueno, acerca de Melquisedec hay mucho que decir, pero es difícil de explicar. No es un tema sencillo, porque se han hecho ¿qué? Tardos para oír. Sí oyen, pero les cae el 20 muy tarde. Es lo que les dice el escritor a los hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, pastor, pero ser maestro es un ministerio, sí, es un ministerio.
administrado por Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Uno de esos ministerios es maestro, pero aquí nos habla de maestros no porque Jesús los estableció como tal o ese un don ministerial, sino por causa del factor tiempo. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? No puedes enseñar lo más básico, porque debiendo ser ya maestros después de ¿qué? De tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, lo básico de lo básico. Dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad. Imagínate, estas personas en tema de alimentación tuvieron un retroceso. No es que ahora comen de todo, dice, ahora tienen que volver a comer leche. Tienen necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche, no es que esté mal tomar leche, ¿verdad? Pero a cierta edad ya no la necesitamos. Pero todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque tuvo un retroceso. Es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido, sigue estando un alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes alcanzan la madurez? Para los que por el uso, léalo, tienen los que, ¿cómo? Ejercitados en el discernimiento. Eso, amados hermanos, es algo que no queremos hacer. El apóstol Pablo le dice, oye, pues el ejercicio corporal para poco aprovecha, Timoteo, pero ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Se dice que los músculos tienen memoria, ¿verdad? Que tienes que hacer ejercicio y ya de repente te demanda y ya estás ahí. Oye, qué bueno. ¿Qué crees? Pues si te ejercitas para la piedad, también tomas pericia. También te vuelves alguien de alto rendimiento en la vida espiritual. Pastores, que yo conozco a uno que tiene un don y no, hombre, no sabe. Pues qué problema que no sepa cómo se administra, pero qué problema que tu postura sea criticarlo porque no ves un buen resultado, entre comillas, pero tú ignoras si tienes don y tampoco te has ejercitado. Y entonces ese es un problema en la iglesia, porque Dios todo el tiempo se está comunicando, nos está hablando sueños, nos está mostrando, nos habla profecía. Yo compartí una profecía que anda por ahí, se la compartí a alguien, le dije, por favor, dame un comentario, y dijo, todo se desecha, vámonos. Y yo digo, ¿así es? ¿O hay que examinarlo todo? Yo no puedo tener esa soberbia de que porque conozco la escritura desecho cualquier palabra profética. Al contrario, la Biblia me enseña diciendo, no menosprecies las profecías. ¿Y cómo es la primera forma de menospreciarla? Solo desechándola. Esto todo es basura, espérate. ¿Por qué no lo revisas? ¿Por qué no le examinas, hermanos? A mí me impacta en el tiempo de Cristo, cuando nació nuestro Señor, que los magos de Oriente preguntan, ¿dónde está el que ya nació? Y estos ni siquiera están enterados que era el tiempo para nacer. Qué raro, ¿no cree? Qué triste que la iglesia no sea ejercitada, que la iglesia no tenga pericia, que ignoremos, que no procuremos. Yo sé que hay un orden, tú puedes leer 1 Corintios capítulo 14 y ahí habla del desorden que tenían en Corintio por hablar, gritar las lenguas. Y decían, oye, pues vamos a administrarlo bien, ¿verdad? 2 o 3 y uno interprete y luego calle y si alguien cree que tiene palabra, pues levante y se dé la palabra y a su vez el otro, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, no es como que no lo puedo controlar, no, sí puedes. Y te instruye.
Pero la iglesia prefiere no usarlos, no investigar, no indagar. Y entonces llega gente dotada por el Señor que sabe, que tiene la puntería de pegarle a un cabello a 300 metros con una onda y dice no, se desecha. Y luego el otro entiende los tiempos, no, se desecha. Y luego el otro maneja todas las armas, no, se desecha. Oye, David, así como estás, no se va a formar el reino, viejo, no se forma de uno solo. Pastor, ¿por qué no una sola persona tiene todos los dones? Porque todo el cuerpo está dotado y Dios quiere que todos actuemos, que todos participemos. Lo puedes leer en 1 Corintios 12. Que no menosprecies ningún miembro. Incluso menciona ahí que a los que puede parecer que tienen menos dignidad, vestimos con más honra en el cuerpo. Entonces Dios, maravilloso, que nos dice que somos un cuerpo en Cristo y que somos un cuerpo dotado, nos está diciendo que cada uno tiene algo y tiene que ponerlo a disposición. Estamos aquí, mis amados hermanos. Pero la iglesia no puede seguir así. Usted tiene que tener ese anhelo, ese procurar. Y si tiene el don, vaya con alguien y administrelo. Le explico con la Biblia por qué no se administran los dones, por qué no se utilizan. Romanos 12, vamos a ver por favor. El problema es que cuando uno habla de estos temas, entonces son pentecostales. Son pentecostales, pastor. Yo dije, pues, que yo sepa, la iglesia no tiene nombre. La iglesia es la iglesia. Deje de ponerle nombres. ¿Y ustedes qué son? Pues cristianos. ¿Pero de cuál? ¿Eso qué? Somos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, es gracia, hermanos, diga conmigo, es gracia, no se nos vaya a subir. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo como, diga conmigo, cuerdo. Voltea al de la derecha y dile cuerdo. O al de la izquierda dile cuerdo. Hermano, cuando usted se siente más que los demás, usted no está cuerdo. Pero ahí le va otra. Cuando usted se siente menos que los demás, usted no está cuerdo. La falta de cordura tanto es soberbia como es menosprecio. Estamos aquí, mis amados. Es que estoy en depresión, no valgo nada. ¿Con quién te mandan? ¿Insistes en eso? ¿Permaneces en eso? Te mandan con el que trata a los que no están cuerdos. ¿Por qué? Porque la cordura es que tú sepas quién eres y nada más. Ni más arriba, ni qué, ni más abajo. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Eso lo dijo Pablo. Y por gracia de Dios soy lo que soy. Nada más. Bueno. Ojo, todo soberbio no está cuerdo. Todo altivo no está cuerdo. Pregúntele a Nabucodonosor, que se sentía el rey del universo, ¿verdad? El dueño de todo. Y lo hicieron andar como los animales, ¿no? Como una bestia. ¿Por qué? Porque no tenía cordura. Pero lo mismo le pasa a los que se sienten de que nadie me quiere, todos me odian. No estás cuerdo. Por eso, voy a hacer el paréntesis, por eso en Isaías 40 dice, todo monte y colina, bájese. ¿Y qué hacemos con los valles? Álcese. ¿No dice así? Lo torcido, se enderece. Lo áspero, se allane. Y se manifestará la gloria de Dios. Dios no necesita que nos sintamos más ni que nos sintamos menos. Déjame de algo, perdóname. Hermanos, no hay orgullo en pertenecer a esta congregación o a cualquier otra.
Un cristiano orgulloso no está cuerdo. Porque luego nos sentimos, porque si soy de aquí o soy de allá, o quién es tu pastor, no hombre, no traes nada. Eso no viene del Señor. ¿Están aquí, amados hermanos? Y menospreciar a los pequeños por ser pequeños y menospreciar a los grandes por ser grandes no es del Señor. No hombre, ahí somos más o menos. Aquí son bien poquitos. Ya son muchos. Menospreciar, juzgar, no es del Señor por números y cantidades. ¿Estás aquí? Pastor, y si aquí nada más somos 200, pues yo esperaría que fuéramos como los de Isaacar. Oye, y si ya son 50,000, gloria a Dios. Lo mismo sirvieron 200 que 50,000, que 18,000, que 30 que llegaron con el Espíritu de Dios. ¿Estás aquí, amado hermano? Lo importante es que sean dotados por el Espíritu Santo. Y yo sé que hay mucho de esto en la iglesia, pero te digo para que tú lo evites. Olvídate del orgullo de que somos de aquí. Gloria a Dios por lo que sea que somos, gloria a Dios. Y si Dios nos concede más, gloria a Dios. Él es, fuera de Él no hay. Bueno, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ¿qué? Repartió a cada uno. Seguimos adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes, no tenemos los mismos, gloria a Dios, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese. ¿Por qué no están en función los dones? ¿Porque no hay gracia? No, porque para usarse se requiere de fe. Y la motivación, según 1 Corintios 13, es el amor. Los dones se ejercen de acuerdo a la fe. Y la motivación del uso es el amor para la edificación. Hermanos, Cristo viene pronto, no sé cuándo. A veces tengo que considerar como Pablo. Pablo dijo, yo ya conocí arriba, yo quiero estar arriba, pero conviene que esté aquí. Y a veces cuando pienso en la venida de Cristo, Señor, pues ya quisiera que nos lleváramos, pero también digo, Señor, pero hace tanto por hacer. Hace tantos que se salven de nuestra casa, que no sé si estoy seguro, aunque el Espíritu y la esposa dicen, ven, y yo quiero que venga hoy. 2, 3 dijeron lo mismo, los demás, ahí espérese para mañana. Pero he entendido que no es que importa que sean 50 años, o sea, hoy en la noche, unas horas más. Que lo que yo quiero es que Dios cumpla su propósito en mi vida. Ahora, escúcheme por favor. Si usted quiere que se cumpla el propósito de Dios en su vida, lo anhela, ya no es tan importante si Cristo viene hoy o viene mañana o en 50 años. Lo importante es que estemos haciendo lo que nos pusieron a hacer. Porque si cuando Él venga no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos constituidos, vamos a pasar vergüenza. ¿Estamos aquí? Entonces no se trata de irse o de quedarse, se trata de estar haciendo la voluntad de Dios. Y una manera de estar edificando al cuerpo es en el uso de los dones espirituales. Hermanos, el domingo, lo digo con mucho cuidado, el domingo le dije a la iglesia, hermanos, de verdad lo digo, lo voy a decir con mucho cuidado. Claro que me gusta alabar a Dios, cantarle, adorarle, claro. Pero la iglesia pasa más tiempo cantando que haciendo cualquier otra cosa. A veces dice, vamos a ponernos a orar y la gente es como si, ¿en serio vamos a orar? Claro, vamos a orar. Yo según leo en Hechos, ahí, no sé si es el capítulo 12, pero según leo en Hechos, cuando aquellos apóstoles fueron encarcelados y llevados a la cárcel en Filipos, dice
que orando cantaban himnos. Y Dios trajo un terremoto. Amén, amados hermanos. ¿Por qué la iglesia no permite esos tiempos? ¿Por qué no nos cedemos a ese tiempo de oración, a ese tiempo de administración, de uso de los dones, a ese ejercicio? Ahora que vino el hermano Tommy, nos puso a cada uno y la gente estaba sorprendida porque uno le estaba dando palabra al otro. Oye, ¿me estás diciendo lo que viví o lo que Dios me ha hablado? Claro, porque la iglesia, si es iglesia, ¿está qué? Dotada. Yo le voy a decir esto, yo empecé a orar por mí cuando leí un libro de dones y hace muchos años era un jovencillo. Empecé a leer y dije, bueno, orar por mí. Y yo oraba por mí en la recámara y que si esto y que si aquello y que decían y que pueden crecer los pies y que pues, estaré chueco, que y ahí estoy midiéndome. Y me tocó experimentar el poder de Dios. Hermanos, Cristo nos ha dotado y hay un pueblo que necesita tener a esa gente entendida que resplandece, a esos que enseñan la justicia y que son como estrellas, a esos que por don, escúchame, hay cosas que no han pasado en tu familia, pero si Dios te diera una palabra de ciencia, oye, le he hablado del evangelio, lo he invitado, le llevé, pasé por él, ya hemos hecho de todo. Pero a veces una palabra de ciencia, una sola palabra de ciencia, rompe todo el esquema. Llegas y le dices, el Señor me mostró esto y esto y esto de tu vida. Y no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Y la persona se queda, el pastor ya no es pastor, ahora es brujo. Porque pensamos que ellos saben cuando los dones nos fueron dados a nosotros. Ellos son imitadores. Ellos andan adivinando. Nosotros tenemos palabra de ciencia. No escuché ni un amén, pero no le hace. En otro lado hay palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Nosotros tenemos profecía. ¿Me estás escuchando, amado hermano? Qué increíble cuando los dones se utilizan. Eso trae despertar, trae luz. ¿Es conveniente para la venida de Cristo? Claro que es conveniente, para que no seamos llevados, para que haya alguien que discierna. Ahora escúchame, porque muchos creen que el discernimiento es la sospecha. No es. Dijo una persona, tengo don de sospecha. No hay de ese. Discernir es una cosa y te ejercitas para discernir. Sospechar es otra cosa, no es de Dios. Adivinar es una cosa, palabra de ciencia es lo que Dios ha dado. ¿Estás aquí, amado hermano? Algunos de ustedes ni siquiera requieren ir a decirle, oye, mira que Cristo te ama. Van porque tienen el don de hacer milagros y le dicen, Señor, gracias por ese milagro. ¡Pum! Se hizo el milagro. Y ahora le dice a esa persona, no tienes excusa, Dios te ha sanado. O vas y le das gracias o te sigues perdiendo. Pero ya no hay excusa. ¿Cuál don estás administrando? ¿Qué luz estás resplandeciendo? Ya no te excuses. No, es que la iglesia de Corinto era una carnala. Los dones no la hicieron carnala. La ignorancia la hizo carnal. La falta de ejercicio la hizo carnal. La falta de cordura nos hace carnales. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Quiero pedirle que se ponga en pie y que Dios nos ayude. Acércate con alguien, vamos a hacer esto. Acércate con alguien y ora con él, ora con ella. Ora con, no por. Y mira si Dios te da algo para esa persona. Mira si Dios te da algo y dáselo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tienes miedo? Ay, sí, pastor, es que tengo miedo. No te apures, se usan por medio de la fe. A mí a veces Dios me ha mostrado cosas, me ha dicho cosas, ve, dile. Y ay, Señor, les voy a decir, pero ¿y si no? Pues si no es que yo todavía no me perfecciono en el don. No entiendo cómo manejarlo, ¿verdad? Pero no te preocupes, no es una pistola, no va a matar a nadie. Así. ¿Oras con esa persona? Vamos a orar los que estamos también aquí conectados. Señor,
Te alabamos. Acércate con alguien y ora por esa persona. Y esa persona ora por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por amarnos. Gracias por sustentarnos. Señor, tu cuerpo es un cuerpo dotado. Tu iglesia es una iglesia dotada. Cada uno nos es dada la manifestación para provecho. Ustedes pues que procuran, que anhelan los dones mejores, los dones espirituales, procuren abundar en ellos. No te excuses, por favor. Ora, no tengas temor, ora con tu hermano, con tu hermana. Si Dios te da una palabra, gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos días, en el evento que tuvimos, alguien se acercó conmigo: pastor, sentí que Dios tenía una palabra para mí. Le dije, pues vamos a orar. Oramos y le di la palabra. Qué glorioso es el Señor. Ora por esa persona. Señor, perdónanos tanta duda, tanta incredulidad. Ayúdanos a administrar, ayúdanos a ministrar y administrar los dones espirituales. Vamos, acércate con alguien, bendícele, declárale palabra en el Señor. Tómatelo seriamente. Una iglesia dotada de dones, una iglesia dotada. Sigue orando, por favor. Sigue orando. Dios es bueno. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, para que no seas llevado como se lleva a los ídolos mudos. Defiéndete, di algo. Los ídolos mudos no pueden hacerlo. Si Dios te da palabra, dale esa palabra. Si trae confort a su corazón, consuelo. Si trae exhortación, edificación, es palabra del Señor. No menosprecies cuando sueñas. Aunque no lo entiendas, dile a Jesús: enséñame a entender lo que sueño, Señor. Enséñame a entender lo que sueño. Dame revelación, entendimiento. Ejercítate para la piedad. Señor, te damos gracias por la iglesia dotada. No queremos ser carismáticos, no queremos ser pentecosteses, queremos ser la iglesia. No tenemos otro objetivo, Señor. Una iglesia que no es llevada, sino guiada por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Padre, te doy gracias por este pueblo que tienes aquí hoy delante de ti. Es tu pueblo. Nos has vestido de salvación, nos has cobijado con justicia, pero también nos has dado joyas como a novio y a novia. Señor, ese reino de David no hubiese avanzado si no hubieran llegado las personas adecuadas, específicas. De la misma manera tu iglesia es edificada, Señor, cuando los dones están siendo utilizados debidamente. Padre, gracias por amarnos, gracias por sustentarnos. Te pido que por aquellos que están conectados y por aquellos que verán esta transmisión, que pongas un anhelo, un deseo, una procuración, que no ignoren acerca de lo que has dado, Señor. Por el contrario, que lo ministren a otros y lo bien administren para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, te bendecimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Así terminamos la transmisión, pero entonamos un canto al Señor. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.